Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la quinta semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de Santa Escolástica, Virgen. La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 8. De todos los animales salvajes creados por el Señor Dios, la serpiente era la más astuta. Un día le dijo a la mujer: ¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: No, sí podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero de los frutos del árbol que está en el centro, Dios nos ha prohibido comer y nos ha dicho que no lo toquemos, porque de lo contrario moriremos. La serpiente le dijo a la mujer: Eso de que ustedes van a morir no es cierto. Al contrario, Dios sabe muy bien que si comen ese fruto, se les abrirán los ojos y serán como dioses, pues conocerán el bien y el mal. Entonces, los frutos de aquel árbol le parecieron a la mujer apetitosos, hermosos de aspecto y excelentes para adquirir sabiduría. Tomó de los frutos y comió, y después le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. Al momento se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Oyeron luego los pasos del Señor que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 31 y el responsorio es: Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa, de su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie,
Pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo acerca de Santa Escolástica, memoria de quien celebramos este día. Santa Escolástica es la hermana gemela de San Benito. ¿Quién fue San Benito? Es el fundador de la tradición monástica benedictina y quien dio comienzo a esta tradición por la regla para su comunidad. Él fundó el famoso monasterio de Monte Cassino en Italia, y su hermana Escolástica también desde muy joven se consagró a Dios, y se cree que cuando San Benito funda el monasterio de Monte Cassino, ella también se introdujo a una casa para mujeres en la tradición monástica. Se puede decir de que ella fue también la primera monja benedictina, aunque la regla de ellas era un poco diferente a la de los hombres. Bueno, como se dice mucho a veces de gemelos, hermanos y hermanas, de que comparten una cierta sensibilidad entre ellos, pues esto también se dice de estos par de gemelos, San Benito y Santa Escolástica. Porque pertenecían a comunidades enclaustradas, pues no podían verse regularmente, y una vez al año se reunían fuera de sus comunidades para hablar de sus vidas, para compartir reflexiones bíblicas, para compartir cómo el Señor estaba actuando en sus vidas. Y la última de esas reuniones que nos narra a San Gregorio Magno, que es por medio de él que sabemos acerca de San Benito y de Santa Escolástica, que después de esta última reunión en la cual ellos estuvieron hablando y compartiendo de sus vidas, 3 días después Santa Escolástica muere, y según nos dice lo que nos narra San Gregorio Magno, de que San Benito vio el alma de su hermana ascender al cielo desde su senda en el monasterio de Monte Cassino. Bueno, esta muerte ocurre más o menos en el año 543, y esta hermana de San Benito, pues aunque se sabe muy poco de ella, algunos comentaristas dicen de que fue ella la que introdujo a San Benito a la vida de la santidad, y de que fue por la influencia de ella que San Benito llega a ser quien es, ¿no? Muy bien, pues le damos gracias a Dios por esta mujer impresionante, hermana gemela de San Benito, que aunque sabemos muy poco de ella, por medio de la vida de San Benito, de quien sabemos mucho más, pues podemos darnos una idea de lo que ella, qué tipo de mujer fue, qué fue lo que contribuyó no solamente a la tradición monástica, sino también a la vida de la santidad y también a la vida de su hermano gemelo. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del libro de Génesis. Aquí tenemos ahora la narración de la caída del hombre y de la mujer, cuando, desobediendo el mandato de Dios de no tocar, de no probar, de no comer del fruto prohibido de el árbol del bien y el mal que se encuentra en el centro del jardín de Edén, pues entonces aquí se introduce el pecado, que lleva a impactar y dañar la relación de confianza e intimidad con Dios, nuestro Creador, como también la relación entre nosotros y también la relación con nosotros mismos, en cómo nos entendemos, cómo nos vemos. Este es el daño que el pecado ha introducido en nosotros. Ha dañado lo fundamental de nuestra identidad, puesto que fuimos creados para la relación, y es precisamente donde impacta más terriblemente el pecado. Daña nuestra relación porque es por medio de nuestra relación que llegamos a la plenitud de nuestras vidas, y no es
no es de sorprendernos que el pecado específicamente entre en esta área que nos impide vivir en intimidad y confianza, que después del pecado pues vivimos con miedo de nuestro Creador. Y también el pecado pues impacta nuestra relación con el prójimo entre nosotros, y esto distorsiona cómo nos relacionamos, cómo nos vemos unos a otros. Y también finalmente el pecado impacta y daña cómo nos entendemos a nosotros mismos. La mayoría de nosotros tenemos imágenes muy pobres, muy negativas de nosotros mismos, ¿no? De que somos, a causa del pecado, que somos fundamentalmente malos o dañados irreparablemente. Y no, esto no es lo que Dios nos dice por medio de las historias de la creación. Las historias de la creación nos dicen que fundamentalmente somos buenos porque somos una creación de Dios, y todo cuanto Dios crea, Dios ama. Y esto es a lo que nunca debemos de olvidar, ¿no? Pero que es lo que daña el pecado, que nos crea una imagen distorsionada de lo que somos fundamentalmente, y nos dice de que somos algo dañados irreparablemente, de que somos malos, y no. Somos fundamentalmente buenos porque somos una creación de Dios, y es a esta dignidad e identidad que Dios nos da, a la cual somos llamados a regresar en Jesucristo por la pura iniciativa de Dios en su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Dice la lectura de hoy: de todos los animales salvajes creados por el Señor Dios, la serpiente era la más astuta. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Es interesante la pregunta que aquí la serpiente, que es una imagen del tentador, que en hebreo la palabra para tentador es Satanás, que es la función de Satanás en la imaginación hebrea. El Satanás de la Biblia no es el Satanás de cuernos y cola con ese trinche en la mano, no. Esa fue una creación europea. El Satanás de la Biblia es más como un acusador, aquel ángel que prueba los corazones, las intenciones de los hijos e hijas de Dios, ¿no? No es esa imagen que hemos recibido de Europa, de la imagen del diablo, tal como nos los pinta, ¿no? Satanás aquí es alguien que prueba, es alguien que tienta, es alguien que pone a prueba nuestra confianza en aquel que en amor nos ha creado, en amor nos sostiene y en amor nos llama, ¿no? Y aquí el Satanás está representado con la imagen de la serpiente. La mujer le contesta: no, sí podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero de los frutos del árbol que está en el centro, Dios nos ha prohibido comer y nos ha dicho que no lo toquemos porque de lo contrario moriremos. ¿Cuál es este árbol que se encuentra en el centro del jardín? Es el árbol del bien y el mal. Y comentaristas nos dicen que en realidad lo que debemos entender por los frutos de este árbol del bien y el mal es de que estos frutos no representan el bien o el mal moralmente, sino que representan lo provechoso y lo ventajoso que encontramos en ciertas cosas. Así que podemos decir en otras palabras que este es el árbol de la tentación. Y la tentación verdadera casi siempre viene vestida, disfrazada de algo bueno, de algo que nos parece bien. Es rara la persona que escoja el mal por el mal. La mayoría de nosotros optamos o decidimos o seguimos el mal porque vemos aún en eso que sabemos quizás por conciencia que es malo, pero que vemos algo bueno, algo que nos interesa, algo provechoso. O sea, la tentación casi siempre viene disfrazada por algo bueno, por algo provechoso. Y este es el sentido de este árbol que Dios les ha prohibido que toquen y que coman de él. Es el árbol, en cierta manera, de la tentación. ¿De la tentación a qué? De la tentación a la desobediencia, de la tentación
a rebelarnos contra aquel que en amor nos ha criado y en amor nos sostiene. La imagen de Adán y Eva, la imagen del hombre y la mujer en el jardín, es una imagen de lo que Dios desea para nosotros. O sea, esta imagen de pureza e inocencia es lo que Dios desea para nosotros. Pero cuando nos hemos rebelado, cuando hemos desobedecido, cuando nos hemos puesto en contra de nuestro Creador, pues entonces esta confianza e intimidad con Dios es dañada, es impactada, así como la relación entre nosotros y cómo nos entendemos a nosotros mismos. Así que Satanás, o el tentador en la imagen de esta serpiente, pone a prueba la confianza de el hombre y la mujer a Dios, que les ha prohibido. Pero el tentador se le acerca a la mujer y le dice: eso de que ustedes van a morir no es cierto. Al contrario, Dios sabe muy bien que si comen esos frutos, se les abrirán los ojos y serán como dioses, pues conocerán el bien y el mal. Aquí viene la tentación de que ese fruto que parece a la vista es provechoso y bueno, pues entonces tiene por encima esa ventaja de que no solamente le abrirán los ojos para conocer el bien y el mal, sino que los hará como dioses. Y esta es una de las tentaciones que constantemente nos ataca, ¿no? De que al querer vernos como dioses, queremos deslocar a Dios del centro de nuestras vidas para crear nuestra propia imagen de Dios, ya sea nuestro ego, ya sea otros dioses que hemos creado para nosotros, ¿no? Así que esta tentación disfrazada de bien, disfrazada de algo provechoso, de algo bueno, de algo sabroso, pues es lo que a últimas engaña no solamente al hombre y a la mujer, que representan en esta historia de la creación y de la caída a toda la humanidad. Representa a todos nosotros, que también cuando optamos, cuando decidimos por el mal, es porque pensamos o vemos o intuimos algo bueno, algo provechoso, pero que cuando no discernimos claramente lo que estamos decidiendo, lo que estamos escogiendo, pues esto que en apariencias parece bueno, a últimas viene siendo nuestra ruina. Alimenta nuestra rebelión, alimenta nuestra desobediencia a nuestro Dios, a nuestro Creador. Y es esto lo que va impactando, lo que va dañando esta relación con Dios, como con el prójimo entre nosotros, y como también nos entendemos a nosotros mismos. Y es esto precisamente lo que Dios en Jesucristo vino a remediar, vino a salvarnos de nosotros mismos al reconciliarnos tanto con Dios, con otros y con nosotros mismos. Vino a sanar este daño que el pecado, que esta rebelión, que esta desobediencia había introducido, para que regresemos ¿a qué? A la intimidad y confianza con nuestro Dios, con nuestro Padre, con nuestro Creador, y regresarnos a la hermandad y a la solidaridad entre nosotros, y también para regresarnos a nuestra verdadera dignidad e identidad como hijos e hijas amados de Dios. Este es el sentido de el llamado a la reconciliación, no simplemente de reconocer nuestros pecados, sino que regresar a esta relación a lo cual Dios deseaba. Así que la caída que se nos narra aquí, la caída del hombre y la mujer, lo que representa es el rechazo de lo que Dios quería para nosotros, y que ahora en este rechazo de lo que Dios deseaba y quería para nosotros tenemos nuestra realidad presente. La realidad que manifiesta nuestra enemistad, nuestra desobediencia con aquel que nos ha criado, con aquel que nos llama a vivir en hermandad, en solidaridad entre nosotros, y aquel que nos dice quiénes
somos verdaderamente a sus ojos hijos e hijas amados de Él, pero que a causa del pecado, pero que a causa de la rebelión y de la desobediencia, ahora esta imagen de quién dice Dios que somos ha sido distorsionada. Muy bien, termina la lectura diciendo: entonces los frutos de aquel árbol le parecieron a la mujer apetitosos, de hermoso aspecto y excelentes para adquirir sabiduría. Tomó los frutos y comió, y después le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. Aquí tenemos esta noción de que para el hombre particularmente, porque es el hombre, porque es el hombre quien escribe la historia, es el hombre que después atribuye culpabilidad no a sí mismo, sino a la mujer. Y la mujer constantemente es representada aquí, aún hoy en día, como la fuente de la tentación, la fuente del pecado, ¿no? Pero esta es una interpretación desde el punto de vista masculino, ¿no? Quien escribe la historia es quien pone en juego las formas de pensar, ¿no? Y porque son hombres los que han escrito la historia, pues aquí ponen a la mujer como la causa de la caída del hombre, como la causa de la tentación, la causa del pecado. Pero hemos de ser honestos y crear conciencia de que esta es una interpretación masculina, ¿no? Y lo interesante es de que tanto el hombre como la mujer no admiten responsabilidad de sus decisiones, de lo que han hecho. Más adelante, Dios les pedirá cuentas del por qué han desobedecido, por qué han comido del fruto prohibido, y el hombre culpará a la mujer. El hombre no se hace responsable de su propia acción, y la mujer después culpará a la serpiente. Y aquí viene la cadenita, ¿no? Que cuando no tomamos conciencia de nuestra culpabilidad y de nuestra responsabilidad, pues vamos siempre buscando a quién culpar. Si hemos de madurar, si hemos de crecer, entonces hemos de tomar responsabilidad de nuestra relación tanto con Dios como con nuestro prójimo, ¿no? Y hacernos responsables de las consecuencias de nuestras decisiones y no andar buscando a quién culpar. Es muy común en el mundo del cristianismo, pues siempre andar culpando al demonio, al diablo, ¿no? Y cuando utilizamos al diablo como excusa de nuestras decisiones, de nuestros errores, de nuestras faltas, pues no estamos siendo responsables, no somos responsables de lo que nos pertenece a nosotros, ¿no? Y así como Adán culpó a Eva y como Eva culpó a la serpiente, pues igualmente hoy en día continuamos esto buscando chivos expiatorios, buscando a quién culpar cuando no tomamos responsabilidad de lo nuestro. Así que al momento se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron ellas. Previo a la introducción del pecado no había ningún problema de estar desnudos. Cuando el pecado entra, entonces entra la concientización, o sea, que la conciencia nos acusa, y después viene la vergüenza de sabernos de que nos hemos rebelado, de que hemos rechazado la relación de confianza e intimidad con aquel que nos ha creado. Y esto es la situación que ahora vivimos cuando nos damos cuenta de que el pecado habita en nosotros y que este pecado nos acusa y que este pecado nos provee este sentido de no solamente de culpabilidad, sino también de vergüenza cuando la conciencia nos dice: la has regado, has actuado mal, has escogido mal, o estás cultivando actitudes que en vez de acercarte en hermandad, creas conflicto, creas odio, creas rencor, ¿no? Y esto es una de las consecuencias del pecado. Introduce la culpabilidad y la vergüenza, algo que no existían en este ambiente, en esta imagen que Dios deseaba para nosotros. Pero
porque hemos rechazado lo que Dios nos ofrece, entonces ahora tenemos esta realidad de conflicto, de odio, de guerras, de ver monstruos en otros cuando nos dejamos llevar por el odio, por el rencor, por el miedo. Y después tenemos las últimas palabras de esta imagen de la caída del hombre y la mujer, que estando en el jardín de Edén, pues escuchan la presencia de Dios y se esconden. Y esto será la experiencia que aún hoy en día vivimos. Cuando la conciencia nos acusan, tratamos de escondernos de Él. Pero Dios en Jesucristo vino y viene constantemente a nosotros para reconciliarnos, para que esa vergüenza desaparezca, para que esa enemistad desaparezca y podamos regresar a la intimidad de confianza con Él. Y también para regresar a la hermandad y a la solidaridad entre nosotros, y para retomar nuestra verdadera dignidad e identidad como hijos e hijas amados de Dios. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Aquí Jesús se retira de esta región que lo encontramos ayer en Tiro y sube hacia Sidón y después le da la vuelta para bajar otra vez al lago de Galilea, pero a la parte este del lago de Galilea, a la región de Decápolis, otra región tradicionalmente no judía. Así que Jesús pasa de Tiro y Sidón, una región no judía, a otra región no judía. Recordamos que Jesús estuvo en esta área cuando Él sanó a ese endemoniado que vivía entre las tumbas. Y podamos imaginar de que ese endemoniado que después fue sanado por Jesús fue el que hizo posible evangelizar o compartir lo que Dios había hecho por él, y por eso cuando Jesús se encuentra de regreso en esta área, la gente lo sigue. Quizás por este previo endemoniado que después se convierte en cierto evangelizador de lo que Dios, por medio de Jesucristo, está haciendo. Dice, en aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Nuevamente, Decápolis es una región no judía. Decápolis significa 10 ciudades. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo. Aquí la sanación de un sordo y tartamudo tiene implicaciones más allá del problema físico, ¿no? El hecho de que este sordo y tartamudo es sanado tanto de sus oídos como de su habla, o sea, de su lengua. Y esto tiene un significado profundo para nosotros, de que para poder escuchar claramente la palabra de Dios y dejar que esta palabra de Dios nos penetre, tenemos que tener oídos sanos, dispuestos a escuchar para poder entender, y cuando uno entiende, poder asimilar, y después de que uno asimile, poder ponerlo en práctica. Así que sanar los oídos es estar dispuesto a escuchar lo que Dios nos dice por medio de Jesucristo. Y cuando los oídos están sanos, entonces también nos da la capacidad de poder compartir aquello que hemos recibido, aquello que hemos entendido, aquello que hemos asimilado para poder después compartirlo. Aquí entra la sanación del habla. Así que esta sanación del sordo y mudo, o sordo y tartamudo, tiene significado más allá del problema de la sordez y de la tartamudez. Y aquí Jesús lo toma aparte porque no quiere que la gente vea en esta sanación algo simplemente fenomenal. Esto se tiene que decir, ¿no? Jesús no quiere que la gente lo reduzca simplemente a un curandero. A Jesús lo que le importa, más que las sanaciones, más que la necesidad de la gente que lo busca, es lo que Él les quiere compartir. El reino de Dios, la palabra de Dios. Y Jesús tiene sospechas, y aún hoy en día hay que sospechar de la gente que va en busca de los milagros, porque cuando la gente
reduce la fe cristiana a los milagros, entonces está distorsionando el mensaje de Jesús. Para Jesús lo que es importante y lo que es central a su misión es la palabra en torno al reino de Jesús. Ahora, Jesús no está ciego y no está endurecido a las necesidades de la gente que lo busca. Jesús espera de que la gente que lo busca por medio de estas sanaciones puedan después hacer conciencia de que Dios no simplemente viene a sanarlos físicamente, sino viene a salvarnos también espiritualmente. Por eso cuando vamos en busca de Jesús, la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿qué es lo que yo busco cuando voy en busca de Jesús? ¿Busco simplemente mis necesidades, por más reales y concretas que sean? ¿O también busco y deseo lo que Dios en Jesucristo quiere ofrecerme? Hay mucha gente que reducen a Jesús a milagros. Pero si no estamos dispuestos ni podemos imaginar que Dios pueda estar presente en lo más ordinario de nuestras vidas, entonces tampoco lo vamos a encontrar en lo extraordinario, en lo fenomenal de los milagros. Tristemente, mucha de la gente que iba detrás de Jesús simplemente buscaba sus necesidades, pero no tenían interés en lo que Jesús les quería ofrecer. ¿Será esto también lo mismo para nosotros? ¿De que busco simplemente lo mío y no tengo ningún interés de lo que Dios en Jesucristo quiere ofrecerme? Tristemente, esta fue la realidad de Jesús, puesto que las multitudes que lo seguían, muy pocos de ellos después lo siguieron como discípulos. ¿Será esto también la realidad? ¿Será esta también mi condición? ¿Que simplemente busco lo mío y no lo que Dios quiere ofrecerme? Es una pregunta muy interesante para nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.